Bienvenidos a Mundo INA. Soy Silvina Vega y me da mucho gusto que nos acompañe en esta nueva emisión. Hoy iniciaremos en el estado de Coahuila, donde se inauguró oficialmente la zona paleontológica Rincón Colorado. Este maravilloso sitio nos ofrece un viaje al pasado, 72 millones de años atrás. La apertura del sitio demuestra el interés de la paleontología en Coahuila, estado que se ha erigido como referente en la materia, al grado de ser reconocido como tierra de dinosaurios. Y estamos aquí en la zona paleontológica de Rincón Colorado, ubicada en el municipio de General Cepeda, Coahuila, y es una de las zonas más emblemáticas, todo por su origen. Fue uno de los elementos más importantes para que en México se desatara todo el impulso de la investigación sobre restos fósiles de dinosaurio, pero también el que se tratara de buscar una cuestión educativa para que se mostrara el trabajo de los paleontólogos y qué es lo que nosotros estamos buscando al encontrar los restos fósiles, pero sobre todo el que nosotros pudiéramos compartir con la gente nuestro trabajo día a día. La zona paleontológica fue intervenida por diferentes grupos, pero uno de los aspectos más relevantes era que en una zona muy cercana se estaban encontrando bastantes restos de dinosaurio, lo cual en su momento llamó mucho la atención y eso hizo que se comentara que aquí fuera un cementerio de dinosaurios. Hoy en día las investigaciones se siguen realizando y seguimos encontrando diferentes elementos que nos están hablando de esa temporalidad, ¿no?, en la cual se ha podido identificar en la cual pertenecieron los dinosaurios y que corresponde a la denominada Cretácico tardío, uno de los elementos ya casi finales para la cuestión de la denominada era de los reptiles, en donde los dinosaurios fueron los elementos más emblemáticos. Generamos los contenidos a través de una educación patrimonial y es lo que nosotros vamos a encontrar a través de dos senderos principales, que uno es el sendero de ventanas paleontológicas, donde se habla de cada uno de los puntos en donde se recuperaron estos hallazgos por diferentes grupos de trabajo, al menos de 1994 hasta 2003, y el otro es el sendero del tiempo geológico, en donde lo que queremos mostrar es un poco esos momentos dentro de la evolución de la vida más emblemáticos y que de alguna manera nos hagan un acercamiento a eso que pareciera muy lejano, pero que tenemos muy cercano, que es la vida, y que esa vida se sigue transformando y se sigue cambiando dependiendo de las condiciones presentadas. Y algo que nosotros queremos resaltar sobre todo es que la gente comprenda más allá del trabajo que hace el paleontólogo y que no nada más son huesos de dinosaurio lo que buscamos, sino buscamos todas las evidencias de esas vidas del pasado que nosotros podemos encontrar preservadas, y a través de espacios lúdicos queremos mostrar un poco qué es lo que nosotros hacemos como parte del trabajo, desde la observación misma, al encontrar en el paisaje esa lectura en las rocas, pero también los diferentes tipos de fósiles, como son huevos, como son huellas, e incluso el trabajo que nosotros hacemos a la hora de hacer la excavación, y que en algún momento alguien nos ha dicho que podemos ser como los forenses del pasado. Bien, nosotros vamos a buscar esa escena en donde nosotros estamos encontrando esos restos fósiles. Y otro elemento muy importante es el que podamos, a partir de este momento que nosotros tenemos en la zona paleontológica, el mostrar la diversidad paleontológica que tiene el estado de Coahuila. Hablando de arte, el escultor griego Policleto concebía sus creaciones escultóricas a partir de cálculos matemáticos. La escultura del Doríforo es el logro de este canon clásico de proporción y belleza. Su metodología en busca de la perfección en la proporción corporal conformó lo que más tarde se denominaría como canon de Policleto. Aunque durante el siglo XVIII se alababa las esculturas griegas por la blancura del mármol, hoy sabemos que originalmente tuvieron colores brillantes que se perdieron con el paso del tiempo. Esta escultura se le conoce como Doríforo y fue hecha en bronce por Policleto en el siglo V antes de nuestra era. Si bien esa escultura original no se conserva,
Sabemos de su existencia gracias a una copia en mármol encontrada en Pompeya. Además de ser un gran artista, el escultor griego Policleto fue un intelectual muy aficionado a las matemáticas y realizaba sus esculturas basándose en cálculos numéricos para establecer las más bellas proporciones del cuerpo humano. Así estableció su canon clásico de belleza, y esta escultura es considerada su máxima expresión. Doríforo se convirtió en un modelo a seguir para representar la belleza masculina, el ejemplo de las perfectas dimensiones del cuerpo humano y la concreción plástica del sistema de proporciones que Policleto había logrado en su famoso tratado sobre el canon. En esta época, la belleza era interpretada como armonía y proporción, y la proporción derivaba del equilibrio entre las partes. A través de esta escultura, Policleto establece que la altura total del cuerpo debe corresponder a la medida de 7 cabezas. El torso puede dividirse en 3 partes iguales, tomando como medida la existente entre el pliegue inguinal y el ombligo. También la cara se divide en 3 partes iguales, coincidentes con la frente, la nariz y el mentón. La composición del Doríforo representa la aportación al arte griego clásico de nuevas concepciones rítmicas y de equilibrio armónico a partir de formas funcionalmente contrapuestas. La pierna derecha soporta el peso del cuerpo, está firmemente apoyada en el suelo, recta y comprime la cadera. La pierna izquierda, en cambio, no soporta peso alguno y, retrasada, toca el suelo apoyando solamente los dedos. En la parte superior el esquema funcional cambia. El brazo derecho no realiza ningún esfuerzo y cae relajado a lo largo del cuerpo, mientras que el brazo izquierdo se dobla para sostener la lanza que originalmente portaba. El torso presenta una ligera inclinación hacia el lado derecho y la cabeza gira en ese mismo sentido, inclinándose levemente. A este ritmo cruzado y compensado del cuerpo en el Renacimiento se lo llamó contrapposto. El Doríforo conserva todavía cierta rudeza en el modelado propia del periodo arcaico. Los pectorales son planos y las líneas de la cintura y la cadera aparecen fuertemente marcadas. Mantiene la frontalidad de la concepción arcaica de la estatuaria griega, a su vez derivada de la egipcia, y por ello se marca claramente el eje vertical. Pero Policleto rompió con el concepto tradicional de simetría, oponiendo las partes del cuerpo respecto del eje. Con ello conjuga 2 principios básicos, quietud y movimiento, que se complementan con una idea unitaria, belleza y fuerza. En definitiva, Policleto ha pasado a la historia junto a Fidias y Mirón como los escultores más afamados y prestigiosos de la Atenas más esplendorosa, donde se comenzaron a poner los cimientos de la civilización occidental. El Doríforo y el Diadúmeno de Policleto, los relieves y esculturas en el Partenón de Fidias y el Discóbolo de Mirón se han convertido en todo un referente para la cultura universal y están considerados como la base para movimientos artísticos muy posteriores como el Renacimiento del siglo XVI o el Neoclasicismo del siglo XVIII. Es momento de hacer una pausa. Continúe con nosotros porque al regresar conoceremos cómo relacionaban nuestros antepasados las pirámides y los astros. Esto es Mundo INA. Continuamos. Los astros fueron referencias indispensables para la construcción de los elementos más icónicos que conformaron el paisaje arqueológico. La constelación de Orión ha sido el centro de los cielos para nuestros antepasados. Pero ¿por qué Orión era tan importante para las civilizaciones antiguas? Esta constelación es un patrón que se repite en monumentos en todo el mundo antiguo, desde Egipto hasta México.
De tiempos remotos han pervivido las huellas del mirar de los primeros hombres al cielo. Y es que los astros tienen una interacción directa con el ser humano. Les resultan vitales. Son indicadores del transcurrir del tiempo, de las cosechas o de tiempos de lluvia. Son referentes de que la vida está conformada por ciclos o patrones que se repiten, aunque también han sido emblema de poder, de guerra o de linaje. Y por supuesto, los astros fueron referencias indispensables para la construcción de los elementos más icónicos que conformaron el paisaje arqueológico: las pirámides. Evoquemos a la ciudad de los dioses, a Teotihuacán, erigida bajo una meticulosa traza arquitectónica y en vínculo con sus valores sagrados. Aquí, la pirámide de la Luna mira hacia el sur y la pirámide del Sol al poniente para dejar ver la salida del astro regidor de la vida a sus espaldas. Pero las pirámides icónicas no son exclusivas de Teotihuacán. En la geografía precolombina las hay de una excepcional diversidad y aunque cada una narra historias distintas, todas son eje cósmico, íconos de lo sagrado. Ya lo comprueba el rostro de ciudades en los muy distintos puntos de la geografía mesoamericana. Lo mismo en Chalchihuite, Zacatecas, que en Toniná, Chiapas, en Huachimontones, Jalisco, o en el Tajín, Veracruz. Pero sin lugar a dudas, la cultura maya ostenta un lugar excepcional en lo relativo a sus construcciones piramidales, monumentales, reflejo de un crisol de significados y vastas en iconografías que nos invitan a la contemplación y a la reflexión sobre la eternidad. Los enigmáticos mayas lo mismo construyeron edificaciones como el Templo de las Siete Muñecas en Civilchaltún, que enmarca el equinoccio de primavera, que levantaron como en Muyil, enormes templos cuyo propósito y significado nos es aún misterioso, pero cuya belleza nos seduce. Y quizá podríamos calificar a Chichén Itzá, la ciudad al borde del Pozo de los Brujos del Agua, como una meca del universo piramidal, donde el castillo o templo de Kukulcán es muestra de la construcción en íntimo vínculo con la trayectoria de los astros. Así las pirámides, levantadas con maestría, representación de montañas sagradas y eje cósmico de la traza de las ciudades del pasado, perviven como testigo de una herencia cultural, que irrumpen en nuestro imaginario contemporáneo y son al mismo tiempo íconos de nuestra cultura e identidad que trascienden el tiempo. Nos vamos a remontar a la época de la Constitución. En octubre de 1916, Venustiano Carranza instauró la pena de muerte a todos aquellos que cometieran delitos bajo pretexto de la lucha revolucionaria. Muchos no lo tomaron en serio, hasta que Carlos Fortino Sámano, capitán del ejército constitucionalista, fue el primero en desfilar frente al pelotón que le quitó la vida el 2 de marzo de 1917. Durante la Revolución, las distintas facciones cometían tropelías a nombre de la causa. Cuando el problema llegó a la capital, Venustiano Carranza consideró necesario ponerle un fin drástico. En su decreto número 97, publicado en el Diario Oficial del 11 de octubre de 1916, instauró la pena de muerte a todos los delincuentes que robaran bajo pretexto de la lucha revolucionaria. Ni los miembros de su ejército,
Los constitucionalistas se salvaron de tan severo castigo, tal como lo comprobó el capitán Carlos Fortino Sámano, acusado de robo con violencia. Minutos antes de las 10 de la mañana del 2 de marzo de 1917, frente al pelotón de fusilamiento, Sámano fumó con tranquilidad el que sería su último puro. En su semblante no hubo señal de temor alguna, pues como bien había declarado a la prensa un día antes, no tenía miedo a la muerte, pues sabía que tarde o temprano debía morir. Solo le pesaba dejar la vida por una calumnia. Las fotografías que inmortalizaron este momento ahora forman parte del acervo Casasola, pero esa es otra historia. Vamos a hacer una pausa, pero los invito a que sigan con nosotros. Al regresar, veremos los inicios de Manuel Tolsá como arquitecto industrial con la remodelación del taller El Apartado. Continuamos. En 1778, la Casa de Moneda, acuñadora del dinero español, compró el establecimiento del Real Apartado de Oro y Plata de la familia Fagoga y Arosqueta. Este lugar necesitaba una remodelación urgente, pues el humo de las máquinas les impedía respirar a los trabajadores. El proyecto quedó en manos de Tolsá, quien añadió chimeneas en las bóvedas y 2 cimborrios en la nave central que mejoraron la iluminación, además de una capilla. Con ese trabajo, Manuel Tolsá se estrenó como arquitecto industrial. Esta es una obra muy importante porque es un capítulo y casi inédito en la obra de Manuel Tolsá porque es una construcción industrial, ¿no? Él hasta ese momento había construido otro tipo de obras, obra religiosa, obra pública, por lo general de ornamentación, pero sobre construcción industrial no había hecho nada. Había hecho algunos hornos, pero no una obra de este tamaño. Una construcción donde lo que más sobresale es precisamente 2 cuestiones, la ventilación y la iluminación. En ese momento la cantidad de humo que se producía en esta oficina para apartar el oro y de la plata asfixiaba a los trabajadores, como lo continúa haciendo, pero antes todavía más porque no había una construcción ideal para realizar este trabajo. Como podemos ver en la parte superior, la estructura se constituía de diferentes postes que en ese momento en el plano original originalmente iban a ser de hierro, ¿no? Aquí están los arcos de medio punto que todavía encontramos, que todavía son visibles. La buena parte de esta construcción todavía existe actualmente, muchas partes se han modificado y las partes más significativas que el proyecto original tenía son lo que él llamaba los 2 cimborrios, ¿no? Que son estas partes que hoy ya están modificadas, ¿no? Pero que originalmente tenían esta forma. De ahí que tenga esta altura, una altura que solamente las fábricas, como la fábrica del tabaco la tiene, ¿no? Por eso es una doble altura, ¿no? Donde lo que va a tratar de hacer esta obra es darle una buena ventilación y una buena iluminación de tal forma que los trabajadores, aunque estén cubiertos por los techos y las paredes, puedan respirar adecuadamente y puedan estar iluminados para los difíciles trabajos que realizan. Cada una de estas bóvedas, ¿no? En el centro, en la intersección de sus aristas, tiene una chimenea que originalmente era de hoja de lata, ¿no? Y que Tolsá la colocó en ese lugar pues, para que pudiera dar salida a los múltiples vapores que salían de los diferentes hornos de este lugar. Y en la nave central, 2 de los espacios fueron destinados para hacer 2 cimborrios, ¿no? Como el propio Tolsá le llamaba, eran 2 cimborrios, ¿no? Que eran soluciones arquitectónicas que él había utilizado en iglesias, ¿no? Y que utilizaría, por ejemplo, para cambiar el cimborrio en la Catedral Metropolitana. Pero aquí el cimborrio tiene un aspecto muy importante, que es nuevamente tanto para ventilación como para iluminación.
Tolsá cobra por esta obra, evalúa su salario en 2.500 pesos, que en ese momento es un salario importantísimo y sería para él, aunque la obra dura poco, el salario más importante que iba a obtener por la dirección de una obra. En la zona arqueológica de Palenque, en el estado de Chiapas, la madrugada del 1 de junio de 1994, fueron descubiertos los restos mortales de la Reina Roja. Su nombre se debe a que tenía un rico atuendo y estaba pintada de rojo con cinabrio. Se dice que la Reina Roja fue consorte de Pacal el Grande, el gobernante más importante de esa ciudad maya. Palenque, la Camjá, el lugar de las grandes aguas. En los muros de sus innumerables templos se encuentra registrada la historia de la ciudad. Sus victorias y sus derrotas, junto con la crónica de sus reyes y de sus reinas. El 11 de abril de 1994, en la subestructura del Templo XIII, se descubrió una cámara mortuoria, en cuyo interior se encontraba un sarcófago de piedra muy similar a la majestuosa sepultura de Kinich Hanab Pakal. Pero en esta ocasión, resultó claro que la osamenta pertenecía a una mujer, una reina, totalmente cubierta por el rojo del cinabrio. Desde el momento mismo de su descubrimiento, los investigadores se abocaron a la tarea de conocer la identidad de este enigmático personaje. Después de varios años de intensa labor, un equipo interdisciplinario logró resolver el misterio y darle a la Reina Roja un nombre y hasta un rostro: Tsakbu Ahau, esposa de Kinich Hanab Pakal. Dio a luz a por lo menos 4 hijos varones. De ellos, Kinich Khan Balam y Khan Hoy Chitam fueron gobernantes de la ciudad y continuaron con la obra de su padre, convertir a Palenque en una potencia regional. Las mismas crónicas de la ciudad nos dicen que el 13 de noviembre de 672 se extinguió el fragante y puro aliento de la señora Tsakbu Ahau. Como correspondía a su rango, la señora Tsakbu Ahau fue sepultada en un magnífico sarcófago de piedra al interior de una cámara expresamente construida para este propósito. Su cuerpo fue ricamente vestido y cubierto enteramente con polvo de cinabrio. Le colocaron sus adornos más elegantes junto con las insignias propias de su rango. Finalmente, sobre el rostro le fue colocada una impresionante máscara elaborada con más de 100 teselas de malaquita que reproduce sus rasgos de la manera más fidedigna posible. Por más de 1300 años, la Reina Roja descansó en su sepulcro, oculta a la mirada del mundo, hasta que la ciencia moderna la trajo de regreso para que nos pudiera contar su historia. Así es como llegamos al final del programa. Soy Silvina Vega, los espero la próxima semana en Mundo INA.